Aquí ya quedó establecido, ¿no ve?, que la metodología para nosotros va a ser calcular el parámetro de la ganancia de corriente de la última etapa, porque conocemos la relación de carga que tenemos en la última etapa. Luego calculamos la impedancia de entrada y reiteramos ahí esa impedancia de entrada de la última etapa. Para su cálculo necesitamos conocer la relación de resistencia de carga de la última etapa y su ganancia de corriente. Por eso es que empezamos por la ganancia de corriente, luego tenemos la impedancia de entrada, y con esos dos parámetros, ganancia de corriente e impedancia de entrada, puedo obtener la ganancia de tensión. Y luego paso a la etapa anterior, a la última, la penúltima etapa. Entonces, de la penúltima etapa, yo cuando calculo la impedancia de entrada de la última etapa, puedo determinar la resistencia de carga efectiva de la penúltima etapa. Entonces, una vez calculado esa resistencia efectiva, puedo calcular su ganancia de corriente, su impedancia de entrada. Con estos dos parámetros puedo calcular la ganancia de tensión. Y así sucesivamente hasta la primera etapa, ¿no ve? Entonces te está diciendo, en este amplificador multietapa, empiezas a calcular a partir de esta última etapa, porque conoces esta resistencia de carga, el transductor de salida, empiezas calculando la ganancia de corriente, luego la impedancia de entrada, con la ganancia de corriente, la impedancia de entrada, la ganancia de tensión. Fíjate que en ese proceso no mencionamos calcular todavía la impedancia de salida. ¿Por qué no lo menciono? Por una sencilla razón. Porque si te acuerdas de la expresión de la impedancia de salida, esta está en función de la impedancia de salida de la etapa anterior. Y esa está en función de la impedancia de salida, por ejemplo, de esa primera etapa. Y de la primera etapa va a estar en función del transductor de entrada. Entonces, para las impedancias de entrada tienes que hacer exactamente al revés. Tienes que empezar de la primera etapa hacia la última. Entonces, ese orden en nuestro procedimiento nos lo está imponiendo la forma como vamos obteniendo las diferentes ecuaciones. Ok. Como se estableció en la metodología de cálculo para una etapa, que para comodidad resumimos a continuación, se deduce y calcula la ganancia de corriente. Se deduce y calcula la resistencia de entrada, se deduce y calcula la ganancia de tensión. Se deduce y calcula la resistencia de salida. ¿No ve? Será más o menos nuestro orden. Siempre hacíamos la resistencia de salida al último, pero esa resistencia de salida, sé que no lo hemos mostrado todavía, lo hacemos al último, por precisamente necesitamos conocer la resistencia del transductor de entrada. Ok, entonces dice, este procedimiento queda justificado con esta ecuación, ¿no ven? Con esta ecuación. Para conocer esta ecuación, yo necesito conocer la ganancia de corriente, la impedancia de entrada de esa etapa y la resistencia de carga de esa etapa. Okay. Y de esa manera me ha establecido ya una metodología de cálculo que puedo yo determinar estos tres parámetros y me está quedando independiente todavía el parámetro de la impedancia de salida. Entonces concluimos que para realizar este cálculo es necesario determinar la ganancia de corriente de la última etapa, porque se conoce la resistencia de carga de ella. ¿No ven? Determinar la resistencia de entrada de la última etapa, para esto es necesario conocer la resistencia de carga de la última etapa. Y es lo que hicimos. ¿No ven? Por lo tanto, la última etapa, la etapa N, la ganancia de corriente, era este valor. Luego, para calcular
este RCN, como es de la última etapa, que es del transductor de salida, es el RL, entonces tenías este valor, RZN. La resistencia de entrada de la etapa depende de la resistencia de carga RZN, lo estoy repitiendo, ¿ve? Y aquí está, la impedancia de entrada depende de ese RZN. Entonces, fíjate, el encadenado está así. Ganancia de tensión, pero aquí necesitas este valor. Y este valor está dado por esta expresión. Reemplazo allí, tengo mi ganancia de corriente. Cuando quiero calcular la impedancia de entrada, me doy cuenta que necesito este valor, ya lo tengo. Necesito este valor, ya lo tengo. El resto son parámetros del transistor, por lo tanto, puedo calcular esa impedancia de entrada. Con estos dos valores calculo mi ganancia de tensión. Entonces, la resistencia de salida de la etapa N no se puede determinar. Por eso estamos en la anterior filmina, hemos dicho, está quedando determinar esta impedancia de entrada, de salida. No se puede determinar puesto que este depende de la resistencia del generador de excitación, que en nuestro caso es de la etapa N-1, pero de la etapa N-1 necesito conocer la resistencia de la etapa, de la primera etapa, y no puedo conocer porque necesito el transductor de entrada. O sea, por eso que nos ha quedado independiente todavía, como incógnita, la impedancia de salida. Ahora, pasamos a la etapa N-1. De la etapa N-1 va a ser esta su ganancia de corriente, porque yo puedo determinar esta relación, dado que en el anterior paso he calculado esta impedancia de entrada. Con la resistencia puesta en el colector del transistor de la penúltima etapa, puedo calcular este paralelo, por lo tanto yo puedo calcular la ganancia de corriente, impedancia de entrada y la ganancia de tensión. Y así sucesivamente. Ahora, me dice, para calcular la admitancia de salida, y empezamos de la primera etapa, por eso es 1. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer este valor RS. Y este RS es del transductor de entrada. Es esta R que está ahí en nuestro circuito. Esta R. ¿No? ¿No? ¿Por qué no? No me... Bueno, entonces, como es del transductor de entrada, entonces, para calcular la impedancia de entrada, o de salida, perdón, de las diferentes etapas, empezamos a partir de la primera, porque necesitamos conocer la impedancia interna del transductor de entrada. Luego, una vez que yo tengo la impedancia de salida de la primera etapa, ya conozco esta RS'. Porque ¿quién va a ser? Ese RS' va a ser el R01, que es la inversa de este valor, en paralelo con la resistencia puesta en el colector de la primera etapa. Entonces, esa es la impedancia interna de la etapa de excitación, de esta primera etapa para esta segunda etapa. Entonces, puedo calcular el R02 y este parámetro lo voy realizando hacia la última etapa. Hacia la última etapa. Entonces, cuando llegué a la última etapa ya conozco los 4 parámetros. Ganancia de corriente, ganancia de tensión, impedancia de entrada, impedancia de salida. Así que la ganancia de corriente y tensión del amplificador es igual al producto de las ganancias de corriente de las etapas individuales. A ver, como yo he determinado ganancia de corriente de la última etapa, ganancia de corriente de la penúltima etapa, ganancia de corriente de la primera etapa, entonces la ganancia de corriente de todo el amplificador multietapa va a ser igual al módulo del producto de las ganancias de corriente de cada una de las etapas. Como tengo las ganancias de tensión, entonces voy a tener el producto de los módulos de las ganancias de tensión. Y la impedancia de salida va a ser el de la última etapa y la impedancia de entrada va a ser el de la primera etapa. Es lo que te está diciendo aquí. La ganancia de corriente y tensión del amplificador es igual al producto de las ganancias de corriente y tensión de cada etapa respectivamente. Entonces, vas a tener una ecuación extremadamente grande.
La resistencia de entrada del amplificador es igual a la resistencia de entrada de la primera etapa. La resistencia de salida del amplificador es igual a la resistencia de salida de la última etapa. Esa es la metodología de cálculo. ¿Qué necesito? Dominar una etapa. Nada más sencillo que eso. Por lo expuesto, el proceso de calcular los parámetros del amplificador se repite tomando en cuenta las impedancias de entrada y salida de cada etapa. Por ejemplo, para la ganancia de tensión hace falta conocer la ganancia de corriente, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Nada más sencillo que eso. Ahora nos estamos refiriendo a los generadores. Fíjate, si yo utilizo la ganancia de corriente, ¿no ven? Desde la etapa del transductor de salida a la etapa de entrada, el A sub I, y el A sub I va a ser vía versus, o lo voy a tomar versus el divisor potenciométrico de entrada, que enseguida lo vamos a mostrar. Aquí está. Entonces, cuando vos haces la ganancia de corriente de todas las etapas, lo haces hasta la entrada del cuadripolo. Y cuando lo quiero hacer del transductor de salida al transductor de entrada, yo establezco esta relación, que es la corriente, ¿no ve? Que es la corriente de la etapa, de la última etapa, sobre la ganancia de corriente del transductor de entrada, del transductor de salida al transductor de entrada, que lo voy a ir separando para las diferentes etapas en base a esta relación. Entonces, yo coloco las relaciones, aquí está, ¿no ven? Es de la última a la penúltima, y así sucesivamente voy avanzando, y aquí establezco el divisor potenciométrico, en este caso potenciométrico de corriente. Por lo tanto, me resulta que la ganancia de corriente, que va a ser del transductor de salida al transductor de entrada, va a ser la ganancia de corriente establecido para el amplificador multietapa multiplicado por el divisor potenciométrico. Siempre va a ser esa la metodología. Para nosotros es fácil calcular las ganancias de corriente de la salida del cuadripolo a la entrada del cuadripolo. Luego voy a determinar la ganancia de corriente de la salida del cuadripolo, que es el transductor de salida, a la entrada, que es el transductor de entrada al cuadripolo. Y esa va a estar afectado por el divisor potenciométrico, en este caso de corriente. Y de esa manera yo voy a poder seleccionar qué quiero con mi amplificador. Que me entregue la mayor ganancia de corriente o la mayor ganancia de tensión. Y en función de eso voy a determinar qué tipo de impedancia de entrada, qué tipo de impedancia de salida tiene que tener. Es para eso esta última relación que nosotros calculamos. ¿No ven? Siempre hay que hacerlo para poder seleccionar el tipo de topología de los transistores que vamos a utilizar. Por eso, ahora vamos a hacer referencia precisamente a eso. Elección de la configuración del transistor en un amplificador en cascada. Para que el detalle esté claro, lo vamos a leer tal cual dice. Para la selección, la primera y última etapa, se supone que por lo menos tenemos 3 etapas, o más, ¿no? Entonces, la primera y la última etapa se debe considerar principalmente la condición de la impedancia interna del generador de excitación y la resistencia de carga del amplificador en la última etapa. Por ejemplo, si el generador tiene una impedancia de salida baja, conviene para tener máxima transferencia de energía un transistor en emisor común o colector común. Eso está hablando la primera y última, ¿no ve? Ok. Si el generador de excitación tiene una impedancia de salida alta, conviene para tener máxima transferencia de energía usar un transistor en colector común.
En la última etapa es importante tener en cuenta la resistencia de carga y la respuesta en frecuencia que se quiere lograr con el amplificador. El análisis de la selección de la topología del transistor a manera de repasar el análisis la realizamos o se la deja para el lector. ¿No ve? Depende del parámetro que vas a amplificar, obviamente. La configuración de las etapas intermedias se selecciona tomando en cuenta el parámetro a mejorar o a magnificar la ganancia de tensión o la ganancia de corriente, o de repente ambas. Mira. Si nosotros tenemos como entrada, por ejemplo, un transductor, ¿no ve? Un transductor que se comporte como generador de corriente. Como generador de corriente. En sí es como generador de corriente, tiene una alta impedancia interna. ¿Con qué te conviene cargarlo? Me conviene cargar con un amplificador que tenga una bajísima impedancia de entrada. ¿Quién tiene una baja impedancia de entrada? Un transistor trabajando en la topología base común. Tiene una bajísima impedancia de entrada. Entonces va a trabajar ese transductor sobre un cortocircuito. Es decir, por más alta impedancia interna que tenga el transductor, sobre el cortocircuito va a circular la máxima corriente. Entonces me está diciendo, voy a exprimir al máximo posible el transductor de entrada. Voy a hacer que todo su parámetro sea transferido al amplificador en la primera etapa. Entonces, las siguientes etapas lo voy a seleccionar en base al parámetro que quiero magnificar. Ya la primera etapa he garantizado de exprimir al máximo posible el transductor de entrada. Algo parecido voy a hacer con la última etapa. ¿Cómo mejor voy a entregar la energía al transductor de salida? Ahora, suponte que tu transductor de salida es un parlante y el parlante tiene una baja impedancia interna. Para poderle transferir la máxima, ¿no ve? ¿Qué tiene que ser? Una topología colector común. ¿No ve? Claro. Pero suponte que tu amplificador necesita tener una máxima ganancia de tensión. Entonces, las etapas intermedias, ya no lo tomo en cuenta ni la primera ni la última, deben tener magnificado ese parámetro, que es emisor común. Entonces, fíjate, a la entrada tengo un base común, etapa intermedia un emisor común, a la etapa de salida un colector común. Y luego para calcular la ganancia de tensión de todas las etapas va a ser el producto. La ganancia de corriente va a ser el producto de ganancias de corriente o ganancias de tensión. Nada más sencillo que eso. No reviste mayor problema. Ahora, fíjate que en todo este procedimiento no hemos tomado en cuenta este parámetro. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir? Para todas las etapas estás utilizando los 4 parámetros del transistor. Pero ¿qué tal si se cumple esta condición? HOE por RZ sea menor o igual que 0,1. Entonces te dice, oye, en vez de complicarte tanto la vida, ¿por qué no utilizas los parámetros aproximados? En cada etapa debo verificar esto. Entonces, de la última etapa me es fácil porque yo conozco el RZ. ¿No ve? Ese RZ va a estar formado por el transductor de salida y la resistencia puesto sobre el colector de la última etapa, sobre el transistor de la última etapa, ya sea la resistencia de colector o la resistencia de drenador, dependiendo qué transistor tengo. Entonces, yo verifico, especialmente esto me sirve para los transistores bipolares. Para el unipolar no me interesa.
porque la unipolaridad es a dos parámetros. En el bipolar sí me interesa muchísimo. Si se cumple esta condición, HOE por RZ 0,1, para esta última etapa yo voy a utilizar un circuito equivalente a dos parámetros. Voy a despreciar el HRE y voy a despreciar el HOE. Ahora, cuando de esa manera, con esos dos parámetros, yo voy a calcular ganancia de corriente, impedancia de entrada, ganancia de tensión. Ok. Como yo tengo la impedancia de entrada y conozco esta etapa de salida, conozco la resistencia puesto sobre su colector, ¿qué voy a conocer? El parámetro HOE por su impedancia de entrada. ¿No ve? Posiblemente van a estar en paralelo. Como yo conozco el HOE, voy a poder verificar esta condición. Si se cumple esa condición para esta etapa, voy a despreciar el HRE y el HOE. Para cada etapa voy calculando si se cumplen o no las condiciones de aproximación. Entonces me dice, tu circuito... Todo bien, tía. Más resumido, más, si quieres denominarlo así. Y el cálculo del amplificador multietapa es demasiado sencillo. ¿No ve? Ajá. Si yo tengo los parámetros H de los transistores, ¿cuándo los he calculado? Una vez que he determinado su punto de trabajo. Cuando he determinado su punto de trabajo, he determinado su estabilidad y con eso nosotros además hemos determinado los parámetros HOE, HRE, HFE y HOE de cada una de las etapas que intervienen en el amplificador multietapa. Por lo tanto, si tengo esto, también puedo utilizar el circuito equivalente a Jacoletov. ¿Y cómo haría yo para calcular esos parámetros si utilizo el circuito equivalente de Jacoletov? Eran suficientes conocer los parámetros H, eso es lo que te está diciendo aquí, ¿no ve? Para la aplicación del circuito de Jacoletov se obtienen los mismos resultados que usando los parámetros H. Realizaremos el análisis considerando las condiciones de aproximación. Para esto se consideran los siguientes pasos. Primero, polarizar y determinar los parámetros H, el primer paso. Una vez que has determinado los parámetros H, verifica si se cumple o no se cumple la aproximación. Si se cumple la aproximación, tú dices, puedo utilizar a dos parámetros. Por lo tanto, desde Jacoletov también desprecio algunos de ellos y me voy a quedar con estos parámetros, GM y RP, tal como lo hicimos para una etapa. ¿No ve? Entonces, y te estamos presentando ahora el modelo. Vos dices, ¿cómo es de acoplamiento de alterna? Entonces yo puedo calcular el punto de trabajo independientemente para esta etapa, el punto de trabajo independientemente para esta etapa. De esa forma hago para parámetros H o de parámetros de Jacoletov. Entonces, cuando yo he calculado los puntos de trabajo para esta etapa, determino los parámetros H. Parámetros H. Luego, con esos parámetros H, redibujando a mi amplificador, a esta es para alterna. Este es para alterna. Y mira la última etapa. Como yo tengo su HOE, ¿qué voy a tener? RC en paralelo con RL, multiplicado por el HOE, como estaba ahí paseado, multiplicado por el HOE, si es menor o igual que 0,1, me dice, puedo utilizar a dos parámetros. Entonces, si estoy utilizando a dos parámetros, aquí tengo el HIE. HIE. ¿No ve? Porque está ahí paseado a tierra. Entonces, ¿qué voy a tener? Para este transistor voy a tener R3 en paralelo con R4, que es RB, en paralelo con el HIE y en paralelo con RC voy a poder verificar si se cumple o no el circuito aproximado para esta etapa. Y así sucesivamente. Nada más sencillo que eso. Entonces me dice, oye, eso que te estaba comentando es esta topología. ¿No? Los dos transistores están en emisor común
Entonces, para este, ¿qué es lo que tengo enfrentado al HO? Es RC en paralelo con RL. Entonces, puedo utilizar los dos parámetros. Aquí va a haber el H y E. ¿No ve? Claro, el H y E. Entonces, ¿qué voy a tener para este? El HO enfrentado con RC en paralelo con este RB2, que lo voy a llamar, y el H y E. Y verifico si se cumplen o no se cumplen las condiciones de aproximación. Y aquí te está diciendo, vamos a suponer que se cumplen las condiciones de aproximación. Entonces voy a poder utilizar los de Jacolet para los circuitos equivalentes. Este es el circuito que me va a resultar para este amplificador multietapa. ¿Y cómo hacía para el Jacolet? Empiezo calculando la ganancia de tensión para la etapa de salida, ¿no ve? Claro. Podía haberlo hecho como en los parámetros H, pero nosotros empezamos así. A sub B es igual a B0, a este B0 hasta este B sub I. ¿No ve? Ok. En el circuito, la tensión de salida va a ser B0 igual, este B0 de acá. Si es la única corriente que circula, está en oposición de fase de esta, se aparece menos GM2 por B2 y RZ. Este RZ es este paralelo. Que ya nos hemos dado cuenta que era así en el momento que hemos ido calculando la condición para la aproximación. Pero el B2 no conocemos. El B2, este B2, ¿dónde está? Está aquí. Y este B2 está en función de este B1. Calculamos ese valor. B2 es igual a menos GM1, B1, RC1, paralelo RB2, paralelo RP2. Deducimos la tensión de B1. El B1, ¿dónde está? Controla este generador, pero ese B1 está aquí y está en función de la transductor de entrada. Ahí está, el B sub 1 es BI dividido RI más RB1, RP1, RB1 más RP1, paralelo de RP1. Reemplazas esas ecuaciones, primero reemplazamos en B2, luego ese B2 reemplazamos en B0, y aquí tengo la ganancia de tensión. B0 hasta BDI, lo único que tengo que hacer ahora es poner B0 sobre B sub I. ¿Qué tengo? La ganancia de tensión de la última etapa, por la ganancia de tensión de la primera etapa, por el divisor potenciométrico. Y mira, aquí están apareciendo las fases de cada uno. Yo no podía haber hecho por parámetros H o parámetros R, diferentemente, y va a encontrar siempre la misma solución. Y aquí ya está expresado como ganancia de tensión. Es el producto de las ganancias de tensión y la suma de las fases. Oye, nada más fácil que aquello. Para multietapa, ¿qué tengo que hacer? Tengo que saber una etapa. Y muy bien. Si ahí no he todavía aprovechado, todavía estoy a tiempo, porque va a seguir repasando con el capítulo 4, sí señor, pero en algún momento se nos va a poner complicado. Domina, por favor, una etapa y verás como la electrónica 1 había sido recontra fácil. No se justifica que repitas esta materia. Lo haces porque no estudies, simplemente. Porque es demasiado fácil, es repetitivo. Hay compañeros que no les gusta que se les repita, pero yo digo, hay que repetirles. ¿No ves? ¿Cómo tanto repetir no lo has aprendido? Oh, no puedes. Mira la ganancia de corriente, cómo lo estamos calculando. Ganancia de corriente, como el transductor de salida al transductor de entrada. B0 en la etapa de salida, este B0 de acá, es I0 por RL, I0 por RL. Entonces, el GM2, ¿no ven? Este B0, GM2 por B2 sobre el paralelo. Entonces, esta tensión con esta tensión igual y tengo la corriente de salida. Entonces, lo único que hago es cancelar este R con este RL y ya tengo la corriente de salida. Y voy calculando las corrientes ahora hasta la etapa de entrada. Lo voy a pasar rápidamente, porque todo esto hemos hecho. Ahí está la corriente de entrada.
Ahí está la corriente, hacia la corriente de entrada. Y otra vez es el producto de las ganancias de corriente. Luego la ganancia de corriente resulta. Esto se repite para 2 etapas, 3 etapas, 4, para las etapas que quieras. Entonces es difícil decir, no, es imposible, impedancia de entrada, y la topología nomás. Tienes que preguntar, ¿dónde quiere que calcule la impedancia de entrada? ¿Es sobre el transistor, a la entrada del circuito de polarización, o al transductor de entrada? ¿Dónde quiere que calcule la impedancia de salida? ¿Sobre el transistor, a la salida del amplificador, o sobre el transductor de salida? Nada más sencillo que eso, y ahí te lo estoy repitiendo. Ahí están la impedancia de entrada e impedancia de salida. Y está hecho con circuito equivalente de Giacoletto. Ok, como ya nos han dicho que pronto se va a cortar,